Como dijimos, vamos a hablar de deuda externa con Héctor Giuliano, que es un estudioso de este tema y es harto importante para los destinos de la Argentina. ¿Cómo estás, Héctor? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Antonio. Gracias por llamar y por la oportunidad de explicar en lo posible la problemática de la deuda. ¿Se escucha bien? ¿Se enfoca bien? ¿Todo bien? Te escuchamos perfectamente, te tuteo, te escuchamos perfectamente. Bueno, Escuché lo que vos decías sí, y permitime una aclaración preliminar. Primero y principal, no es por falsa modestia, pero rechazo lo del hombre que más sabe y todo. Yo soy un estudioso, tengo una metodología. La metodología básica, general, es que se tienen que analizar los hechos. ujú, Y en este momento estamos frente a determinados hechos. Todas las conjeturas, todo lo que se puede especular realmente no me calienta. En ujú. este momento no me calienta. Lo voy a saber mañana, lo voy a leer en los diarios. Si yo tuviera información confidencial sería distinto. Acá yo creo que el principal hecho que hay que resaltar es uno muy simple, directo, concreto e irrefutable. El presidente Milei, con todo su discurso anarcoliberal, ha fracasado, con mayúscula y subrayado, Ujú, ¿verdad? Es Macri.2. Macri.2. Macri hizo lo mismo. ujú. Asumió el gobierno, durante 2 años de gestión aumentó el endeudamiento público en 83.000 millones de dólares, se jactó de que todo iba bien, de que iba a haber una lluvia de dólares. Ahora, notablemente, Milei está diciendo lo mismo, está diciendo que los dólares no van a salir por los oídos. Bueno, Ujú. por eso esos eufemismos son para la galería, son, no sé si los convencen a ellos mismos siquiera, ¿no? Pero lo concreto es esto. En un momento en que existe un gobierno que se está tirando un discurso triunfalista de haber derrotado la inflación, de haber logrado el superávit fiscal, de haber logrado el desendeudamiento. Entonces, ¿por qué el presidente Milei se está arrastrando ante los Estados Unidos pidiendo un salvataje de emergencia? Porque si no se le cae toda la estantería. Hay algo que no cierra, ¿verdad? Claro, no. Además, quemó lo que le prestó el FMI, quemó, hablando en términos prácticos, dos blanqueos de capitales que habían sido más o menos efectivos, habían surtido efecto. La eh, inyección del campo, la que inyección de esta lo- inducida. los 7.000 millones, claro, que los puentearon a los productores directamente arreglando con las exportadoras. Hicieron un Eh, negociado, hicieron un negociado con las agroexportadoras multinacionales claro, a costa de los productores locales. Sí, Ahora, sí, sí. ahora también, ahora esto es paradójico, ¿no? Me decía un amigo, la maldición, un amigo economista, la maldición argentina de que ahora también estamos quemando los dólares estadounidenses, porque Estados Unidos está saliendo a bancarnos. Algunos dirán, bueno, lo banca hasta las elecciones, pero también Estados Unidos hoy está perdiendo con la Argentina. Pero vos fíjate lo siguiente, fíjate la contradicción de que el gobierno quiere barnizar todo lo que se presenta como noticia porque no puede ni siquiera dar explicaciones de lo que está haciendo. Lo único que está repitiendo el ministro Caputo es que todavía no hay nada en firme, que cuando haya algo firmado se va a informar. Mm, Los señores, los funcionarios argentinos de economía pasan más tiempo en Estados Unidos o recibiendo instrucciones de Estados Unidos que manejando sus propios ministerios. ¿Qué asunto argentino, qué asunto de verdaderamente interés nacional económico argentino ha solucionado este gobierno en 2 años? ujú. Uno, lo único que ha hecho fue bajar remuneraciones reales, bajar salario, bajar remuneraciones reales, bajar jubilaciones reales, bajar planes sociales reales. Quiere decir, aumentar los precios más que los salarios y las jubilaciones. Ujú. Gracias a suspender obras públicas, 2.000 obras públicas suspendidas, Claro. ¿no? Atraso cambiario artificial, lo cual crea una asimetría en los recursos de la gente.
porque resulta que para la gente que tiene un bienestar económico Ujú. es ideal porque aprovecha el atraso cambiario para viajar al exterior, para hacer una especie de DM2 como en la época del proceso de Martínez Dios Ujú. y beneficiarse. Mientras más del 40% de la población está debajo del nivel de la pobreza. Ahora, Héctor, ¿cuánto influye en esta situación la deuda externa, ¿no? Porque, a ver, yo no soy partidario de Milei, pero Milei, si estuviera acá, podría decir, bueno, a ver, era una situación compleja, el país estaba endeudado, nadie nos prestaba a nivel internacional, tengo que nuevamente pedir dinero y ¿quién nos va a prestar? Estados Unidos, básicamente, o el FMI que termina siendo Estados Unidos porque es el principal accionista Bueno, de este banco internacional. ¿Cuánto influye la deuda externa? eh, primero dos, tres datos para que sirvan de ubicación. Según los datos oficiales publicados por el Ministerio de Economía, la deuda pública argentina, no confundamos deuda externa con deuda pública. Ujú. Yo hablo de deuda pública, la deuda en cabeza del Estado central, porque la deuda externa puede ser pública y puede ser privada. Ujú. Y ahí es más confuso. Hablemos de deuda pública. El Estado central. Antes de que digas esto, te interrumpo. ¿Qué se entiende o qué entendés vos por deuda externa? No, deuda externa por criterio, por metodología internacional fijada por el Fondo Monetario, aceptada por todo el mundo, Ujú. es la deuda con residentes extranjeros, cuando el tenedor de la deuda tiene residencia en el exterior. Bien. Desde ese punto de vista, la deuda externa es un 30% de la deuda total. Quiere decir, los acreedores externos, los que están registrados en el exterior, están. Ujú. Pero eso está totalmente distorsionado en la Argentina, porque en la Argentina han entrado fondos de inversión multimillonarios de Wall Street que se han convertido por la operatoria de carry trade, se han convertido en pesos se han depositado en bancos y Ujú. con esa plata los bancos compraron títulos públicos locales. Entonces eso aparece como deuda local, no como deuda externa. Por eso es más importante atender al tipo de moneda. Mm. Por el tipo de moneda, el 44% de la deuda se debe en pesos y el 56% restante se debe en moneda extranjera, principalmente en dólares. Ujú. Pero aún así, para complicarla un poco más, ya que vos me hiciste la pregunta, aclaro que lo de la deuda en pesos ya es una burla, porque la totalidad de la deuda en pesos está ajustada por tipo de cambio, es decir, está indexada por dólar, Ujú. está indexado por tipo de cambio oficial. Ese chiste lo empezó a hacer, no es nuevo, tiene toda su historia. La historia de la deuda contemporánea argentina lleva 50 años, desde el proceso hasta la fecha. No ha hecho más que aumentar y siempre con la misma metodología. Pero con una aclaración importante, que sobre todo en la última etapa de la gestión kirchnerista, bajo Massa, se fue canjeando la deuda en pesos por deuda en pesos indexada por inflación, SER, o por tipo de cambio dólar. Ujú. Dice la resolución, el que sea más alto. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Estamos reventados, porque sea como sea, la deuda está en pesos, pero se indexa por inflación o por tipo de cambio. Y en consecuencia no es una deuda fija, es una deuda elástica. Durante el gobierno kirchnerista se ajustaba fuertemente por tipo de cambio. Ujú. Después pasó a ajustarse por inflación. Y ahora el gobierno, una vez que ha manipulado la inflación, vendiéndola como haberla derrotado, está ajustando mensualmente esa deuda por índice SER, por coeficiente de estabilización, que es una réplica del índice de inflación. ¿A cuánto ascendía la deuda externa cuando Milei llega al poder y a cuánto asciende hoy?
Exactamente, siempre según cifras oficiales, que no quiere decir que sean las exactas, ¿no? Ujú, Pero el gobierno Fernández termina su gestión en diciembre del 23 con una deuda de 438.000 millones de dólares, ujú, casi 440.000 millones, ujú. ¿no? Sí. Hoy en día la deuda está en 470. Así que de punta a punta la deuda bajo mi ley ha aumentado unos 40.000 millones, pero con un procedimiento contable muy discutible. ¿Por qué? Porque al haber habido una macro devaluación muy grande, porque apenas asume mi ley, devalúa 120%, ese 20% hace que la deuda que se expresa en dólares, la deuda en pesos, se licuó en el equivalente de unos 50.000 millones de dólares. Ujú. Por eso el presidente Milei dice que él bajó la deuda en 50.000 millones. En realidad no la bajó la deuda. Lo que hizo fue que la deuda que estaba en pesos, al producir una devaluación de 120% en diciembre del año 2023, lógico, esa deuda en pesos expresada en dólares se redujo en 50.000 millones, pero lo fue compensando durante el tiempo de tal manera que ahora, a la Ujú, última fecha, que es ahora septiembre, ujú. la deuda está en unos 470.000 millones, pero con un agravante que el gobierno no está computando los intereses que se capitalizan por anatocismo, y eso es gravísimo. Ha sido denunciado incluso por propios personas liberales, ¿no? Ujú. Como el doctor Carlos Rodríguez del SEMA, el economista Roberto Kachanowski, el también liberal Carlos Maslatón. Ujú. El gobierno está cocinando, está ocultando los intereses que se capitalizan por anatocismo. ¿Qué quiere decir? Que a medida que va venciendo la deuda, hay que pagar intereses. Ujú. Los intereses que no se pueden pagar por regla de usura se suman al capital y devengan nuevos intereses. El interés de los intereses se llama anatocismo. Entonces, ¿qué ocurre? El gobierno, vos fijate cómo se distorsionan O las... sea, a ver, trasladado al criollo, nunca terminamos de pagar ningún porcentaje de la deuda, sino siempre pagamos interés sobre el interés. Jamás, no, según el presupuesto que acaba de mandar el Poder Ejecutivo al Congreso, Ujú. sobre esos 470.000 millones de stock de deuda, ¿sabés cuánto le vencen al país el año que viene? ¿Cuál? 203.000 millones de dólares, casi la mitad. SIC, presupuesto, agarren el presupuesto, Mm, mírenlo, mm, el cuadro de resultados financieros, endeudamiento público y otros pasivos, 203.000 millones de dólares en el equivalente en pesos. Eso es lo que vence. ¿Cuánto va a pagar de ese capital el país? $0. claro. No se paga un centavo. Hasta el último centavo que vence se hace rollover, se renueva, se refinancia, Sí, se se patea para bien, adelante, se patea para se, adelante. y Eh, se el bono nuevo a más tiempo, con un agravante, que ujú. cada vez se paga más tasa y cada vez es a menos plazo. La última licitación, mira, la tomé de esta semana, la licitación que se acaba de abrir hoy, los plazos de vencimiento son a un mes, al 10 de noviembre, al 30 de enero. ¿Quién va a pagar esa deuda al 30 de enero? Es hacer agua, patear para adelante para patearla después de las elecciones. Es una Eh, situación gravísima. Sí, decía, lamentablemente se nos termina el tiempo, pero sucintamente te voy a pedir que me digas cuánto de diferente tiene este endeudamiento que estamos tomando ahora con Estados Unidos, independientemente del monto, de 20.000, 40.000, lo que fuere, con otros endeudamientos anteriores. ¿Qué de diferente tienen y si va a ser más positivo o más negativo para la Argentina? bueno, empiezo por el final, va a ser más negativo porque tenemos más deuda. Claro. ¿Cómo es Sí. esto? Siempre se decía que por culpa del déficit fiscal había que tomar deuda. Ahora el gobierno se jacta de tener superávit fiscal y está pidiendo más deuda.
Hasta ahora el secretario del Tesoro Bessent ha dicho que le va a abrir una línea de crédito por swap, por pase de monedas, por 20.000 millones, y ayer acaba de decir que el Fondo de Estabilización Cambiaria de la Tesorería Norteamericana le daría otros 20.000 millones. Claro. Caramba, ya solamente como salvavidas de auxilio, la Argentina tendría. ¿En qué difiere esto de las deudas anteriores? Las deudas no difieren en las condiciones de contratación, pero hasta ahora las condiciones de contratación no se conocen porque el gobierno las mantiene en secreto. Esto es lo que tendría que hacer nuestra clase política, Ujú. exigir que se dé a publicidad qué acuerdos se están firmando con Estados Unidos. El ministro Caputo está escabullendo el bulto diciendo que se van a informar cuando estén firmados. Sí, cuando estén firmados, pero resulta que los compromisos, tal como son expresados por los funcionarios norteamericanos, son diferentes, ¿verdad? El secretario Bessent lo ha dicho claramente, ¿no? Que ellos no van a desembolsar dinero a la Argentina, que van a esperar el resultado de las elecciones. Ujú. Ayer el presidente Trump le dio una especie de mano de bleque también, diciendo, vamos a ayudar a la Argentina mientras esté nuestro hombre allí, que es el hombre de ellos, es la persona elegida por el lobby norteamericano-israelí, que es el que controla la economía y la política argentina, porque la realidad es esa, el reclutamiento de los funcionarios provienen de la alianza incondicional que tiene el presidente Milei Ujú. con el lobby norteamericano israelí. No lo dijo yo, lo dijo el propio presidente. Su alianza incondicional, es decir, su subordinación total, Ujú. es respecto a los Estados Unidos y a Israel. Pero tratando de responder en 2 palabras a tu Ujú. pregunta, no, va a ser más deuda y las condiciones van a ser más gravosas porque vienen atadas a compromisos de falta de competencia. Es decir, que desplacen a China, porque China le vende más barato que Estados Unidos, Ujú. con lo cual quiere decir que vamos a terminar perdiendo plata por adherirnos a Estados Unidos, y otras concesiones que no las conocemos, como la base militar que se está ya preparando en Ushuaia, Ujú. otras concesiones en la hidrovía y en inversiones norteamericanas. Bien. Pero lo más importante es la deuda financiera. La deuda argentina es financiera y se está mintiendo a la gente diciéndole que por culpa de los ruidos políticos hay inquietud financiera. Y yo digo que es exactamente al revés. Por culpa de la incertidumbre financiera, los políticos no saben qué hacer. ¿Qué está haciendo el Congreso frente a eso? Tendría que estar clamando un momento, esto venga que lo Mm. tenemos que analizar a ver qué está comprometiendo para la Argentina. Hasta ahí lo que te puedo súper abreviar, disculpa la... Gracias, gracias enormes nuevamente, Héctor, por este análisis. La verdad que muy claro, muy concreto y bueno, Espero, sirve para entender el tiempo que vivimos. Gracias. espero dentro del lío que me hago por mi falta de capacidad de síntesis haber sido útil. Después pasame copia de esto que yo también lo circularizo Te lo pasaremos. y te agradezco la entrevista. Adiós. Gracias.